Dentro de la marina hay personas de todo tipo y con perfiles bien definidos, ya que por ejemplo, por un lado tenemos a personas radicales y que solo buscan aprovecharse de su poder, y por el otro lado tenemos a gente que en teoría cumple con su trabajo porque realmente quieren proteger a los más débiles. Pero, por otro lado, también tenemos un perfil bastante único y que es muy común de ver en este tipo de series, y pues me refiero a personajes que claramente no están de acuerdo con las órdenes de sus superiores porque consideran que son ilógicas o directamente malvadas, pero que aún así, a pesar de su descontento, no hacen nada y siguen cumpliendo órdenes al pie de la letra, ya sea porque o son débiles y cobardes, o porque no tienen la suficiente autoridad como para hacer cambios, o porque tienen conflictos internos que no les dejan avanzar o rebelarse contra el sistema. Y pues justamente de este tipo de marinos quiero hablar el día de hoy. Es decir, de los que uno como espectador podría considerar como buenos marinos, pero que a mis ojos no son más que un montón de hipócritas. Así que este video se podría considerar como una crítica hacia este tipo de marinos que la misma serie coloca en una zona gris o intermedia en lo que respecta a moralidad. ¿Y por qué quiero criticarlos? Pues lo descubrirás a continuación. Antes de comenzar, quiero comentar dos cosas. Primero, si quieres ayudarme de forma directa a seguir con este proyecto, te invito a formar parte de los miembros del canal para acceder a beneficios únicos y exclusivos. Y después, lo segundo que quiero comentar es que en esta oportunidad no hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, puedes ver este video sin problemas. Creo que lo más lógico es que, para comenzar, debería comentar a qué me refiero con buenos marinos, pues para mí los buenos marinos no son los que, como dije en la introducción, solamente quieren hacer el bien y cumplen órdenes y por esto técnicamente son buenos, sino que yo hablo de este tipo de personajes que la misma serie nos muestra que, a pesar de que técnicamente son el enemigo de los protagonistas, o sea, de los Mugiwara o de los piratas en general, es como que no son tan malos y no son tan radicales y son ejemplares hasta cierto punto, pero que también tienen una moralidad algo cuestionable, quizás para el gobierno mismo, porque no están al 100% de acuerdo con lo que profesa la Marina, pero a la vez cumplen casi sin rechistar las órdenes de sus superiores. Y dentro de este grupo de personajes tenemos a Garp, por ejemplo, o a Sengoku, o a Tsuru, o no sé, a Hina, o hasta a Kizaru, ¿no? Por lo que hemos visto últimamente, y también hay muchos otros marinos de los que seguramente podría hablar en este punto, ¿no? Y creo que ya quedó bastante claro a qué me refiero con los buenos marinos, o sea, de los que no son tan malos y que hasta pueden llegar a simpatizar con ciertos piratas dependiendo de las circunstancias, porque como digo, no son radicales tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Sino que tienen como su propia justicia. Y ahora, ¿por qué a mis ojos estos personajes son hipócritas? Pues porque muchas veces piensan que lo que están haciendo está mal, pero lo hacen igual y anteponen su trabajo y su imagen antes que sus ideales. Porque, por ejemplo, vimos como Garp tuvo una gran lucha interna durante el arco de Marineford sobre qué hacer, ¿no? Sobre si apoyar a su nieto o sobre si apoyar a la marina y a la institución. Y claro, al final vimos que Garp prefirió apoyar a su trabajo y a sus jefes, por así decirlo, antes que salvar a su familia, ¿no? Y por esto, para mí, Garp es un hipócrita, y por no decir el más grande hipócrita dentro de la institución que hemos conocido hasta la fecha. Porque como digo, a pesar de que él técnicamente es un buen marino bajo la definición que ya comenté, de todas formas le hace caso a sus superiores y anda ahí como un perro del gobierno,
Y claro, igual alguien me podría decir que Garp ha hecho cosas cuestionables como proteger a Ace o como ir a rescatar a Cody o qué sé yo, ¿no? Realmente Garp no ha sido un marino que uno pueda decir que está 100% limpio, pero repito, igual sigue dentro de la marina, igual nunca desafió a sus superiores directamente y la gente lo sigue alabando, ¿no? O sea, repito, para mí un grandísimo hipócrita. Y dentro de este grupo de buenos marinos, antes, por ejemplo, estaba Aokiji, un personaje que igual estuvo mucho tiempo dentro de la institución, pero que llegado cierto punto, y viendo que la marina iba a ir a peor solo con Sakazuki a la cabeza, pues él simplemente dijo: yo hasta aquí llego, ya no quiero ser parte de este grupo de corruptos, y se dio cuenta de esta hipocresía suya y del gobierno y prefirió abandonar a la organización antes de seguir siendo un hipócrita, y por esto ahora se encuentra buscando su propio camino, ¿no? O sea, un personaje que evolucionó en este sentido. Y otro personaje que también para mí es muy hipócrita es Smoker, porque desde que lo conocimos igual hemos visto que este tipo tiene muchas diferencias con los altos mandos, pero repito, ahí está, sigue siendo un vicealmirante, nunca ha tratado de renunciar y nunca ha intentado hacer algo para cambiar a la institución. Entiendo que le falta poder y le falta credibilidad, pero insisto, no ha hecho nada y no ha desafiado a nadie. Algún insulto le hemos visto dar frente a los altos mandos, ¿no? Esto lo vimos principalmente durante el arco de Arabasta, cuando querían darle el crédito por la derrota de Crocodile, ¿no? Que en realidad no era suya y se la querían atribuir para ocultar que en realidad unos piratas habían liberado a Arabasta, pero más allá de eso, realmente Smoker no ha hecho demasiado y es otro hipócrita. Y ahora, dicho esto, ¿se puede estar en la marina y escalar y seguir siendo alguien relevante sin ser un hipócrita? Sí, y hay dos ejemplos bien claros de esto, y uno de ellos es Fujitora y el otro es Sword. Y a ver, primero, Fujitora es un personaje que ha demostrado que no le importa nada y que realmente cree en su justicia ciega, por así decirlo, y que no le importa las consecuencias que puedan tener sus actos de rebeldía, ¿no? O sea, ya vimos cómo se disculpó en Dressrosa, ya vimos cómo de alguna forma humilló a Sakazuki, ya vimos cómo fue expulsado de los cuarteles de la marina hasta que no llegue con la cabeza de Luffy, ¿no? O sea, vimos que el tipo sabía que se iba a meter en problemas, pero aún así dio la cara y no traicionó a sus creencias y hasta dejó escapar a Luffy, ¿no? Y además vimos que tiempo después logró su cometido de abolir el sistema de los Chichibukai. O sea, repito, un crack, un basado, como se dice. Este tipo no le tiene miedo a nada y yo creo que si lo hubiesen echado de la marina le daría igual y él seguiría tratando de hacer lo que él cree como correcto, ¿no? ¿Y por qué este tipo de cosas tan arriesgadas no las hicieron personajes como Garp o Sengoku en el pasado antes de retirarse de sus cargos? Pues porque son unos hipócritas, porque aquí está la evidencia de que sí se puede ser una persona fiel a tus principios y seguir en la institución. Y ahora el segundo caso más importante, y de hecho el que me hizo hacer este video, es la existencia de Sword, porque si no existiera este grupo, quizás yo podría entender que personajes como Garp, por ejemplo, han estado atados de manos y como que no pueden hacer demasiado. Pero ahí está Sword, un grupo en el que hay solo gente que quiere salvar a los más débiles, pero que no están de acuerdo con la justicia que predica la marina y que prefieren ponerse en peligro antes que seguir siendo unos perros como tal, y por esto yo aplaudo a los miembros de Sword, porque aparte de no tener miedo de perder su rango dentro de la marina, claramente tampoco les importa que la institución les dé la espalda en caso de que los secuestren o incluso cuando haya que ir a una misión importante, porque ellos se puede decir que son carne de cañón.
hoy en día, ¿no? Porque SWORD es una institución que técnicamente ha sido aprobada por la Marina y el gobierno mundial, pero con la condición de que estos marinos son menos que basura, ¿no? Siguen siendo marinos, pero no cuentan con la protección directa de la Marina y del gobierno, pero por algún motivo, bueno, supongo que la Marina los tiene como peones desechables y por esto permite que exista este grupo y también para tener controlados a los rebeldes, entre comillas. Pero independiente de todo esto, lo que SWORD produjo en mí es este sentimiento de rencor o hasta de repudio por estos buenos marinos, entre comillas, porque ahora voy a responder a la siguiente pregunta. Cuando comencé a pensar en este tema de la hipocresía de los buenos marinos, pues yo diría que durante dos momentos. El primero de ellos fue cuando nos enteramos de la existencia de SWORD y de su funcionamiento y en lo que consistía esta organización. Y después, tiempo después, cuando tuve la oportunidad de volver a ver el arco 3 de 2Y y llegamos a esta escena en la que Dadan golpea a Garp, ¿no? Porque antes yo empatizaba muchísimo con Garp y medio que entendía lo difícil que fue para él elegir su trabajo por sobre la vida de su nieto, porque claro, yo pensaba igual es complicado, ¿no? Hay que estar en esa situación en la que estás entre la espada y la pared y quizás para nosotros como espectadores es fácil decir por qué no elegiste la vida de tu nieto, ¿no? Pero repito, para mí este tema era muy controversial y daba para debatir, ¿no? Yo tampoco estaba 100% de acuerdo con lo que hizo Garp, pero como que podía entender el por qué no hizo nada, ¿no? Para salvar a su nieto, que técnicamente él solo se puso en esa situación a pesar de que Garp durante mucho tiempo le dijo que se convirtiera en un marino, ¿no? Entonces él tenía que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Entonces era un tema interesante, pero como acabo de adelantar, después de que vimos que existía SWORD, yo comencé a pensar, si Garp ha sido una persona que desde siempre ha demostrado un poco de disconformidad con el gobierno y con la marina y con los Tenryubito, ¿por qué él no fundó SWORD hace mucho tiempo para hacer las cosas a su manera, ¿no? Y además aquí podemos considerar el factor de que siendo Garp una persona tan importante e influyente para el mundo y para la marina, seguramente a él no le iban a hacer nada, lo iban a dejar seguir con sus cosas a pesar de ser parte de SWORD, ¿no? Y esto a mí sí que se me hace una contradicción muy grande y por esto le he dado tan duro a Garp, pero igual es porque es el mejor ejemplo de lo que es ser un buen marino hipócrita, pero como di a entender, dentro de esta definición podría entrar, no sé, Sengoku, podría entrar, como dije, Hina, Tsuru y otros marinos que han demostrado ciertos matices, pero que ahí siguen, ¿no? Sin arriesgar su puesto dentro de la institución. Pero bueno, haciendo una especie de resumen, dejando de lado a los marinos que desde siempre han estado corrompidos como Akainu y otros de ese estilo, la marina está repleta de hipócritas que prefieren mantener su estatus y su seguridad antes que hacer las cosas bien. Y lo triste de esto es que dentro de estos hipócritas hay muchos personajes conocidos, como ya adelanté, y que la serie nos quiere vender como que no son malos y que están con las manos atadas y que sufren todos los días por esto. Y si bien puedo entender que es verdad que hay muchos marinos en esta situación y que seguramente son buenas personas, para mí son casi igual de malos que personas radicales como Sakazuki, porque realmente no hacen nada por intentar mejorar a la marina como institución por miedo a perder su trabajo o su vida. Por lo que en resumidas cuentas son unos hipócritas y son cómplices de la corrupción de la marina. Y claro, si estos buenos marinos, entre comillas, no tuvieran opciones y solo pudieran seguir un único camino, pues seguramente yo no tendría tantas quejas y entendería que el mundo es así y es injusto. Pero el tema es que en la marina del mundo de One Piece, como ya dije, existe SWORD, un grupo que justamente existe para que dejes de ser un hipócrita y para que arriesgues tu vida por tus ideales y por tu sentido de la justicia sin dejar de ser parte de la marina. Así que grande Kobe y grande Helmepo.
mucho odio le cae a estos personajes, pero han tenido los huevos de desafiar a los altos mandos al unirse a Sword sin importar las consecuencias, a diferencia de otros marinos como Garp, Sengoku o el mismo Smoker. Y si bien luego de la guerra de Marineford, Sengoku y Garp dieron un paso al costado y técnicamente renunciaron a sus cargos y como que al fin hicieron algo, primero, para mí fue demasiado tarde considerando que ambos llevan siendo marinos como ¿cuánto? Como 40 o 50 años. Y segundo, en vez de renunciar podrían haberse unido directamente a Sword para apoyar a los nuevos reclutas, ¿o no? Y algo similar pasa con Smoker y con Tachigi, dos personajes que claramente tienen sus problemas con la justicia de la marina y que ahí siguen sin arriesgar sus puestos. Y a ver, aunque es verdad que hace no mucho vimos a Garp y a Tachigi apoyar a Sword durante el rescate de Kobe y esto podría traerles problemas a futuro, pues a mis ojos siguen siendo hipócritas porque estando de acuerdo con el actuar y con los valores de Sword, prefieren ser una especie de apoyo para ellos antes que unirse a sus filas. Pero, en fin, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con mi punto de vista o crees que en realidad la marina no está llena de hipócritas? Pues independiente de cuál sea tu respuesta, te invito a compartirla en la caja de comentarios. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado, tenemos Discord del canal, así que si quieres hablar directamente conmigo y otros miembros de esta comunidad, te invito a unirte a mi servidor a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video. Y también, y por si quieres acceder a beneficios especiales, te invito a formar parte de los miembros del canal para ayudarme de forma directa a seguir con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.